Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Yo quiero señalar primero que estamos a través de Teleradio América con una cadena de canales como Cananda TV, que está con nosotros, es un emprendimiento novedoso que ha tenido mucha aceptación en el ámbito del streaming y está con nosotros de los sábados a las 2 de la tarde. También gracias a Super TV 55 en Santiago, que está con nosotros, y Teleradio América, desde donde transmitimos para ustedes. Muchas gracias. Yo quiero decirle, y quizá con un dejo de orgullo, que este programa ya va a cumplir 19 años, ininterrumpido. Iniciamos en el canal 15 del Grupo Telemicro, y aquí estamos por muchos años también. Agradecemos también al Grupo Telemicro que nos mantuvo ahí por casi 15 años. Y aquí tenemos ya un buen tiempo. De manera que este programa es una peña de la democracia. La idea de fundar este programa fue para que se mantuviera como está, artesanal. Un programa que no hace ningún alarde de más nada que no sea del aprecio de su atención. ¿De acuerdo? En una peña de la democracia, dirigido a gente inteligente, a gente solidaria, a gente que le duele el país, a gente de familia. A eso está dirigido este programa. Muchas gracias, señores, por darnos ese privilegio durante tantos años. Ahora yo quiero referirme al asesinato de Fernando Villavicencio. Es un periodista ecuatoriano que también fue candidato presidencial. De hecho, lo asesinaron en rol de promoción de su candidatura, que en las encuestas estaba colocado en un segundo lugar, detrás de la candidata afine al presidente Correa, al expresidente Correa, quien está en el exilio en Dinamarca, creo que está. Pues bien, hoy quiero referirme a eso de la siguiente manera. Primero el historial breve de este periodista. Este periodista, un acucioso investigador, fueron sus trabajos lo que motivaron la desgracia del presidente Rafael Correa. Con los señalamientos que él hizo, se hizo acusaciones contra el presidente Correa, buena o no, pero tuvo que exiliarse. Luego tuvo también otras situaciones de denuncia que motivaron la persecución, que tuvo que exiliarse en la selva, en el Amazonas, en pueblo de Amazonas durante un buen tiempo. Después se exilió en Ecuador. Finalmente retornó durante el gobierno de quien se entendía que era aliado a Correa, y ahora recuerdo su nombre, pero retornó y desde ahí siguió su propio ritmo de trabajo. Le llamaron la atención, porque lo estaban amenazando de que bajara un poco, y siguió, dijo que no. Se negó a ponerse esto antibalas, chaleco antibalas. Bueno, lo asesinaron un grupo de sicarios profesionales, esperaron que estuviera en el vehículo y posteriormente lo ametrallaron, pero habían dinamitado el hospital más próximo por si llegaba vivo a ese hospital, para evitar que se le atendiera en ese hospital. De manera que estamos en presencia de un acto cruel de terrorismo, solidario con Ecuador, solidario con el colega que acaba de ser asesinado, y le señalamos lo difícil que es el ejercicio de la actividad política y el ejercicio del periodismo. Es importante que ustedes tengan eso, démosle seguimiento, vamos a leer todo lo que sea de eso, porque Ecuador ahora mismo está convulsionado. El presidente Correa, Rafael Correa, ha señalado que este asesinato demuestra que Ecuador es hoy un estado fallido. Veremos a ver en ese país que justamente está a la mitad del mundo, en América Latina, en Sudamérica. Bueno, César Iglesias se convierte en la primera compañía dominicana, la primera industria dominicana que cotiza acciones en la Bolsa de Valores. Es un hecho trascendente para la República Dominicana. Yo no quiero decir, no me crean a mí, que durante toda la vida la actividad económica ha estado fundamentalmente dirigida por grupos oligárquicos.
familias dueñas de los capitales crecen en su entorno y no gravitan en la sociedad como capitales, como inversión, sino que se quedan dentro de la familia. Lógico que el valor agregado a la economía, la expansión de las propias industrias beneficia mano de obra, trabajadores, etcétera, pero el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, su capacidad de generar utilidades, se quedan en pocas manos, en el ámbito financiero, en el ámbito industrial, en el ámbito de los servicios, porque nadie puede acceder a la riqueza, a la generación de riqueza. Por eso que tanto se habla y se pregona y se promociona la micro, la pequeña y la mediana industria, porque esos son los nichos donde nosotros podemos estar. Nosotros no podemos cotizar. Si estuviéramos en Estados Unidos, uno diría, yo soy accionista del Bank of America. Sencillamente usted va a la bolsa de valores con su agente, su oficial de negocio, y le dice, cómprame acciones del Bank of America. Y le compran. Y usted es dueño, uno entre 20 millones, pero usted es dueño de acciones. Y usted puede referirse al comportamiento de ese banco. Para poner un ejemplo, puede ser de cualquiera de las industrias de gaseosas o licoreras o las que fabrican galletas, etcétera. Por eso es la trascendencia, señoras y señores, de lo que ha hecho la empresa César Iglesias y la familia propietaria de esa empresa. Creo que son 619 millones de pesos que ha puesto en oferta en manos de todos nosotros los que querramos participar de la propiedad de esa empresa, aunque sea con una acción creo que cuesta 168 pesos cada acción. Y no puede tener en la parte que primaria, comprar acciones más de 5,000 y tantos pesos. Y luego va a haber otro tipo de ofertas en la bolsa de valores. Lo saludamos, creemos que ha sido excepcional y que le ha hecho una gran contribución al país, particularmente a la economía dominicana. Por otro lado, para concluir este nivel de comentario, a mí me parece que ha hecho bien la bancada del Partido Revolucionario Moderno en detener la rapidísima aprobación del proyecto de presupuesto nacional, que es la revisión del proyecto que manda la ley para estos tiempos, el presupuesto que está vigente, porque la verdad que iban demasiado rápido. La comisión que estudió ese expediente, estamos hablando del presupuesto general de la Nación, los últimos 4 meses que se revisa y se recomponen partidas a los ministerios, eso, y si hay valor para agregarle, se le agrega, porque el presupuesto dura hasta el 31 de diciembre y a partir de ahí lo que no se gastó, se quedó. Se puede insertar en el próximo presupuesto, que es distinto. Pero lo que ocurrió fue que rápidamente fue aprobado y de una vez enviado a la Cámara de aprobado. Le dije, un momentito. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese presupuesto se incluyeron 7 proyectos de préstamo por más de 1.000 millones de pesos. Quiere decir, 7 proyectos de préstamo dedicados a obras importantes. No estamos diciendo que era para nada, pero préstamo al fin, que se van a tener que utilizar en principio en los próximos 4 meses. Proyectos importantes, yo no digo que no, pero por favor permitan que uno lo vea, que la gente lo vea y que el gobierno y su equipo técnico pueda demostrar la aquiescencia, ¿cómo es? Que esos proyectos y el presupuesto en sentido general, donde le están dando mucho dinero a un ministerio y le están quitando mucho dinero a otro ministerio, se diga cuál es el valor, la utilidad que tiene, por lo menos que se escuche. Y se va a aprobar porque hay una mayoría calificada para aprobar ese proyecto, pero por favor, ha hecho bien Julito Furcar, en el nombre de su bancada, decir, momentito, no lo lleven tan rápido, que el país necesita saber qué hace el gobierno con los dineros públicos. Señores, vamos a un cambio. Ayer le dije que hoy íbamos a hablar de sangre. Inmediatamente unos amigos me dijeron, Orión, ¿pero qué sangre? ¿Que hay algo, algún asesinato? No. Yo me refiero a la sangre en términos de donación, en términos de uso médico, en términos del valor esencial para la vida que tiene la sangre. El doctor Pedro Green
Sin. Perdón, Pedro Sin, yo no saqué gris, el doctor Pedro Sin, pasado presidente del Colegio Dominicano, Colegio Médico Dominicano, y director del Hemocentro, así lo dije, Hemocentro Nacional, que es la gran disponibilidad estructural que tiene el Estado Dominicano y la sociedad dominicana para manejar el tema sangre en la República Dominicana. Vamos a hablar de eso al retorno de esta breve pausa. Muy bien, mis amigos, como le habíamos dicho, el doctor Pedro Sin, S-I-N-G, Sin, le dicen el chino, por algo será, ¿verdad? Está con nosotros en el día de hoy para mucho placer y orgullo nuestro, porque estamos hablando de sangre. Yo quiero dar un testimonio muy brevísimo. Hace un tiempecito, no hace mucho tiempo, yo tuve una cirugía importante, una cirugía no electiva, una cirugía necesaria. Y nada, comencé, ustedes saben que hay una diligencia esa que todos alguna vez hemos hecho, o por un amigo o por nosotros mismos, que es que tenemos que donar sangre, tenemos que ir a la Cruz Roja, tenemos que buscar esto, o a un banco de sangre. El fin es que tenemos que hablar con Drácula para que nos proporcione la sangre que te piden en la clínica o en el hospital, para tenerla ahí por cualquier situación o porque se necesita. Y cuando la sangre es un poquito rara, como la mía, todavía es más difícil. Yo no la había conseguido como el día antes. Se me ocurrió llamar al Hemocentro Nacional en la persona de un amigo sancarleño y de San Antón, de la zona, como lo es el doctor Pedro Sin. Y le dije que tenía una emergencia, que yo sé que hay una burocracia, que si la podría... Yo no, aquí no hay burocracia. Dame tu número, tú sabes, todos los documentos que me pidieron. Efectivamente, se presentó un motorizado con chaqueta del Hemocentro a la clínica Abel González, Centro Médico Avanzado, Medicina Avanzada Abel González, donde yo estaba ya con las 4 gomas para arriba. Teoría Mejía, sí, mire que ya le tenemos su sangre, va al lugar donde la pone, mire, la sangre suya es esta, usted la ve, tal cosa, por favor, fírmeme aquí, o su pariente, y firmamos y se fue. Y yo, pero la verdad que fue rápido. Entonces yo me di cuenta, a partir de ahí era que yo entendí lo que era el Hemocentro Nacional. Y después todo lo que le vamos a explicar hoy. ¿Por qué? Porque este programa hoy puede salvar vidas. Cada vez que yo tengo oportunidad de hablar de sangre lo hago, porque este programa puede salvar muchas vidas. Por eso estamos aquí. Doctor, saludos. Muy buenas tardes. Bueno, iniciar el programa con ese testimonio que tú acabas de hacer, no nos queda de otra que en el nombre del Hemocentro Nacional y el Ministerio de Salud Pública debemos de tener esa gratitud eterna. Nosotros no participamos en ese ámbito del entorno confidencial. Fíjense que lo ha hecho espontáneamente, él y yo no hablamos de eso. Entonces eso es importante. Como importante es, para conocer lo que somos hoy, debemos fundamentalmente conocer lo que fuimos ayer, el pasado. En términos de sangre, hace más de 70 años se transfunde sangre en República Dominicana. 70 años o más. Y a nadie se le ocurrió que era importante, y hablo de todos los gobiernos, la educación en el tránsito y sentido de crear la cultura de la sangre en República Dominicana. Pero tampoco a nadie se le ocurrió que dentro de este ámbito la estrategia fundamental es la donación voluntaria. Repito, voluntaria. Aquella que lo que hace es lo siguiente: usted va voluntariamente a un lugar y dice, yo soy donante de sangre, enseña su carnet, o si es la primera vez, no importa. Y esa es la mejor sangre. ¿Por qué? Porque usted va voluntariamente, usted no tiene ninguna presión de tener un familiar o un amigo que esté en un tránsito de unidad de cuidados intensivos, papá, mamá. Cuando usted va por esa razón y la doctora, el doctor en el cuestionamiento le dice, por ejemplo,
usted tomó alcohol ayer o antes de ayer, aunque haya tomado una copa de vino, que eso no importa, le dice que no. ¿Por qué? Porque entiende que lo van a diferir, van a evitar que él le done sangre a un familiar que está grave. Entonces, dicho esto, es apenas 10 años, oigan, 70 años transfundiendo sangre, y hace 10 años que un gran equipo conformado por profesionales de la salud, por ministerios e inclusive vicepresidencia. Entonces, de ahí surge esta estrategia nacional de la política de sangre que tiene que ver con dos grandes herramientas. La primera, el Hemocentro Nacional, que es el centro de acopio, es como la rectora de la sangre en República Dominicana, y lo que es la Red Nacional de Sangre, que está montada sobre un modelo que se le llama nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son bancos de sangre que están situados territorialmente y estratégicamente en todo el país, que tienen la capacidad plena de colectar. El Hemocentro va, procura, busca esa sangre, la procesa, la regresa y ellos la distribuyen. Cuando eso ocurra en todos los puntos cardinales del país, entonces ¿cómo tendremos. es eso? Yo quiero montar, por ejemplo, es una empresa, un centro de recopilación de sangre privado. El Hemocentro es el que me cualifica. No, yo estoy hablando de la red pública de banco de sangre. ¿Y lo privado? ¿Cuál es la garantía de calidad de producto? Porque yo tengo, por ejemplo, un banco privado de sangre, pero es para obtener beneficio, además de ayudar a los pacientes. Van allá, yo digo, vale tanto. ¿Es así? No. Nosotros tenemos en el país... No ustedes, yo me refiero a los privados. No, a eso me refiero. Tenemos en el país 26 bancos privados. Okay. Y el resto son públicos y somos 66. El Hemocentro Nacional es la cabeza de la red pública de bancos de sangre. Entonces, basado en todo lo que es la parte... Vamos a detenernos y vamos a irnos a una pausa. Vamos a una pausa. Muy bien, yo lo que quiero que tú me digas cómo es el negocio del banco privado que recolecta sangre en la población y la vende. Eso es porque no la República nada más, sino a mí me interesa mucho saber eso. Sí, es importante recordar cómo yo inicié la entrevista, diciendo que no ha habido en más de 60 años una política, ¿verdad?, estructurada en términos de sangre. Eso promovió, obviamente, los bancos de sangre privados. Y todo lo que es privado es negocio, en el mejor término, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está formada la estructura? Bueno, tenemos la red pública de bancos de sangre, algunos 32, 34 bancos de sangre. Tenemos la Cruz Roja, ¿verdad?, que tiene muchos años, posiblemente más de 65 años, colocando en la vanguardia del pueblo la sangre. Tenemos lo que son los patronatos. A ver, tenemos tres: Plaza de la Salud, Sedimat y el INCARD. Son patronatos. Y tenemos entonces la red, que es privada, de bancos de sangre. Y por supuesto, el Hemocentro Nacional. Entonces, cuando hablamos de los bancos privados, ¿verdad?, ellos tienen y alcanzaron un sitial de tanta importancia como el segundo lugar hasta el 2021. Es decir, Cruz Roja, red privada de bancos, red pública de bancos, patronatos y la sanidad militar. Ahora bien, ¿qué ha pasado? En el 2022, fruto de una alianza estratégica entre el Servicio Nacional de Salud y el Hemocentro Nacional, pero firmado por el ministro, porque el Hemocentro Nacional pertenece al Ministerio de Salud Pública. Entonces, esa alianza de los inicios, y ya trabajábamos también en los finales del 21, en los inicios del 22, motorizó. Es decir, comenzó toda una estrategia para mejorar los bancos de sangre,
de la red privada para que pudieran colectar. Muchos de ellos ya tienen clubes de donantes. Y el Hemocentro también, que ha ido en la avanzada y es el número 1 en colecta voluntaria, porque tenemos 2 camiones colectores de 4 asientos cada uno, y entonces es la forma más expedita, más rápida, más oportuna para la donación voluntaria. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Continúa Cruz Roja en el primer lugar, ¿verdad? Cerca de un 38% de la sangre colectada en el país. Segundo lugar ha pasado la red pública. Ya nos estamos en tercer lugar. ¿Por qué? Porque colectamos cerca de 44,000 unidades en el 22. Me refiero a la red pública, para que los francotiradores no pongan en mi boca lo que yo no digo. Entonces, hemos dicho que después de Cruz Roja, en el 22, es decir, el año pasado, la red pública, junto al Hemocentro Nacional, hemos pasado al segundo lugar. ¿Cuál es el déficit y cuál es la perspectiva de disminuir o conjurar el déficit en la sangre que debe estar disponible para todas las redes hospitalarias públicas y privadas en el país? Perfecto. Para conocer el déficit, debemos conocer la demanda. ¿Por qué? Porque el déficit no es más que restar a la demanda lo que tú colocaste el año anterior. La relación negativa entre la sangre que recolectan y la que demandan. Es correcto. Entonces la demanda, todo el mundo unifica y dice 300,000. Pero ¿de dónde sale ese número? Entonces 300,000 pintas al año. 300,000 pintas al año, ¿sale de dónde? Bueno, muy sencillo. Si nosotros suponemos que somos 11.5 millones de habitantes que debemos andar por ahí en República Dominicana, lo multiplicamos por 2.5 y a eso usted lo divide entre 2 y te va a dar 298, 300. 300,000 pintas de sangre, unidades de sangre. Cuando tú le restas la que colectamos el año pasado, que fueron 157,000, por primera vez en la historia de República Dominicana, hemos pasado por debajo del 50% el déficit de sangre. Estamos en un 46%, que es mucho, pero antes teníamos 54%. Entonces esto es por etapas, por etapas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Bueno, como dice muy bien Orión, tenemos que sentarnos, ¿verdad?, a socializar a una mesa de trabajo para que ya volcarla de manera operativa. Número 1, educación. Número 1, educación. Para eso tenemos te voy a hablar como abogado ahora. Ajá. Número 1, ¿no sería una ley marco que regule todo el sistema sanitario referido a la captación y distribución de sangre en el país? No hay una ley marco que tú digas es referencial, estimula, promueve la donación de sangre y a la vez promueve la calidad de la sangre. Exacto. Lo que pasa es que yo me estoy refiriendo... Y la democratización en la distribución de la sangre. Yo me estoy refiriendo a número 1, educación. ¿Por qué? Porque podemos lograrlo con mayor prontitud. Elaborar una ley, socializarla, discutirla. Bueno, tú sabes como abogado que eso dura tiempo. Y hay varias, inclusive, y voy para allá. Pero vamos a hablar en términos de lo que es oportuno, de la prontitud, de lo rápido que pudiéramos, digamos, manejar un aspecto de desarrollo continuo, sostenido y veloz. Entonces, educación. Porque la educación tiene 2, digamos, aspectos importantes. El primero, y tenemos una reunión con el ministro de Educación porque queremos aproximarnos para crear un ámbito, un ambiente en educación, igual iremos a la ADP. ¿Para qué? Para que los chiquitines de 7 años comiencen a tener en las escuelas, en los colegios, orientación sobre la sangre. Unos títeres, alguien disfrazado de un muñeco glóbulo rojo, bien bonito que le explique. Eso vamos ascendiendo. Y cuando ya están en el cúlmine para ser bachilleres, que es justo la edad para donar, 18 años mínimo, entonces ahí vamos a formar la primera generación de donantes en República Dominicana. Sí. Ven, entonces, eso es importante, sentar esa base, porque si no, aunque tengamos una ley, ¿verdad?,
¿Cuántas leyes no tenemos sin reglamento para aplicarlas? Sí. Ahora te voy a poner un ejemplo. Yo pernoté en ese barrio mucho tiempo. En la calle 42, famosa ahora, doña Juanita sufre de una enfermedad y está en cuidados intensivos en el Hospital Moscoso Puello. El Hospital Moscoso Puello, aunque puede tener un centro de captación de sangre, no la dispone en ese momento. Los parientes de ella, los hijos y los nietos y demás, salen donde conoce la cultura, la Cruz Roja. Le dicen que tiene que llevar un donante y que se aguante porque la sangre de él no está ahí, que están esperando, que sé yo cuánto. El donante resulta que es un muchacho que se bebió 2 tragos, lo devuelven, hay que buscar otro. La doña se muere. Pero sí, yo te pongo eso porque lo he vivido, no vaya a creer que no. Ahora, en vez de coger para allá, dan la vuelta y se van al Hemocentro. Hay uno en la Nicolás de Obando, pero ese hay que pagarle y no tienen dinero. Se van al Hemocentro. Miren, en el Hemocentro hay uno allá, miren, ustedes consiguen esa sangre, cogen para allá, en un motoconcho. Ya yo te dije lo que va a pasar en la Cruz Roja, que no es malo, lo que pasa es que ese es el procedimiento. Hay una burocracia mayor frente a la muchacha. La señora está en cuidado intensivo en el Moscoso Puello. Dime qué hacemos en el Hemocentro. ¿Cuál sería la burocracia del Hemocentro para esa señora que vive en la emblemática calle 42? Quiero saber eso. Excelente. Y muy buen ejemplo. Moscoso Puello es uno de los hospitales, junto con el Hospital Salvador Begotier, que más recibe, que más recepciona sangre del Hemocentro Nacional por mes. Entonces, hay 2 aspectos importantes en el Hemocentro. El primero es que la sangre y las plaquetas y el plasma en el Hemocentro son gratuitas. Usted que me está viendo no tiene que pagar un solo centavo, número 1. Número 2, no hay que llevar donantes obligatoriamente. Si usted tiene donante y hay una premura, entonces para servir de concatenación, la sangre que tenemos ahí se le facilita y si el donante aplica, dona, y si no tiene donante y tenemos la sangre, se le facilita también. Por eso tenemos 2 stocks, o sea, donde se guarda la sangre. Tenemos uno que es del día a día y otro de contingencia, para cuando ocurran problemas de emergencia, como el accidente fatal donde murieron 4 turistas. Nosotros enviamos en helicóptero de la contingencia, debí decir, la sangre necesaria. Y allá se operó mucho. ¿Ustedes escucharon que faltó sangre en ese accidente? No. Entonces, la burocracia no me lo ha dicho. Yo llego allá, ¿qué pasa? ¿Hablo con quién? No, el allá, muchacho en el motoconcho. No. Allá en el Hemocentro Nacional usted llega. Hay una primera recepción. Usted se identifica y dice a qué va. De una vez, en 5, 10, 15 segundos pasa a la recepción donde se le entrega, después de usted haber entregado la indicación médica de la sangre, una copia de la cédula y de la ARS y, sobre todo, un contacto del familiar que está con el paciente en el hospital o en la clínica. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos recepcionan eso, inmediatamente, botón de alerta, emergencia, la URRE, la Unidad de Respuesta Rápida para Emergencias Transfusionales. Eso llega allá y le dicen, sí, tenemos disponibilidad. Inmediatamente se inicia el embalaje, o sea, preparar la sangre dentro del recipiente y se le informa a ellos que ya la sangre va a salir en 5 o 10 minutos cuando el chofer sanitario tenga disponibilidad. Yo no quiero decirlo así porque no tengo la prueba, pero las denuncias sobran de que a fulano de tal le transmitieron una hepatitis a través de la sangre, a Perencejo de tal le transmitieron el VIH, fulano de tal tuvo tal enfermedad. En distintas fuentes, no voy en ninguna y en todas, porque no quiero que vayan a creer que yo estoy desdeñando algo. Ahora, ¿cómo ustedes en el Hemocentro, que es el órgano rector de todo lo relacionado con sangre, cómo ustedes garantizan la calidad? Bueno, la calidad es sumamente importante en todo. Es cumplir con los requisitos del usuario. Así se define calidad. Y en ese amplio concepto, la calidad es importante. Se controla, pero también se controla el proceso. Dentro del proceso nuestro, nosotros somos el lugar donde más pruebas se realizan en el procesamiento de la sangre, justo para evitar eso. Entonces, hepatitis
B, hepatitis C. La hepatitis C, más del 85% de los que tienen hepatitis C fue producto de una transfusión. También puede transferirse. ¿Más de cuánto? Más de 85% hepatitis C, que no tiene vacuna todavía. Porque en esto de la sangre es indispensable el ámbito académico, el ámbito del conocimiento, el ámbito de la actualidad y sobre todo saber y sentir que estamos en República Dominicana. Entonces, atención, para finales o inicio del próximo mes, finales de este mes o inicio de septiembre, nosotros vamos a tener una prueba que se llama NAT, N-A-T, se llama ácido nucleico. ¿Por qué es tan importante? Porque tú le haces el estándar, la prueba normal ahora, al VIH-Sida, hepatitis B y hepatitis C, y es muy probable que te dé borderline, o sea, que esté en la frontera. Y cuando esté en frontera, la positividad, ¿qué tú haces? Es una sangre que tú no puedes transfundir. Ahora, con el ácido nucleico, que ya el Hemocentro lo va a adquirir, solo un banco de sangre privado en el país lo tiene. Ahora el Hemocentro lo va a tener ahora, muy pronto. Solo esperamos los reactivos, tenemos el área y todo listo. Entonces, en horas, usted podrá saber, nosotros vamos a saber si esa sangre está apta o no. ¿Por qué la importancia? Porque cerca del 20% de la sangre la desechamos. Y de ese 20% que es apreciable, es mucha. Si nosotros le hacemos el ácido nucleico, podemos salvar un gran grupo de esa sangre. Y como tenemos un déficit tan grande, la sangre procuramos que sea segura, con los ribetes de calidad requeridos, que sea oportuna y que sea suficiente. Doctor, ¿por qué en el ambiente de la sangre se supone que el Hemocentro Nacional ha sido una instalación del Estado Dominicano? Ha sido una iniciativa del Estado Dominicano para resolver un tema esencial de la salud, especialmente de la salud pública. La salud privada tendrá su propia iniciativa de la salud pública y lo han enlazado con una red nacional de producción, distribución, recolección de sangre, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué viene el pleito de atacar, yo no voy a decirle a ustedes, no soy ningún chismoso para estar hablando de eso, pero atacar al Hemocentro. ¿Ustedes no están haciendo bien el trabajo o ustedes creen que se requiere una mayor participación y respaldo del gobierno dominicano? ¿Tú has visto, ustedes han visto algún árbol que no tenga fruto que se le tire piedra? No. Yo le tiraba piedra al almendro de sí? Carlos y era para tomar ¿Verdad que almendra? Sí? Exactamente. Lo que ocurre es... Y había una mata de mamón en la calle. También, que hace mucho que no veo, se está como extinguiendo. Bueno. Y de caimito. Exactamente. 2 matas. Lo que tiene 71 años transfundiéndose en el país y apenas 10 años que se inició, esta estrategia es por etapa, ¿verdad? Esta gestión gubernamental va a cumplir 3 años. El primer año fue para hacer los ajustes, no estaba habilitado el Hemocentro. ¿Cómo me pongo a producir sangre si no estoy habilitado? No tenía acta de nacimiento y se registró en ONAPI en el 21. Pero teníamos también muy pocos donantes. Cuando llegamos encontramos un registro de 140 donantes. Al día de hoy exactamente tenemos 18.399 en la data nuestra de registro. Lo que ustedes identifican como los 2 camiones, he visto también que han querido como menospreciar ese instrumento que ustedes tienen de recolección de sangre. ¿Qué realmente son los camiones que sirven para recolectar sangre? Lo instalan, por ejemplo, lo he visto que ustedes lo instalan en la Universidad Autónoma, en universidades, llegan hasta barrios que se lo piden los comunitarios. ¿Qué significan esos camiones? ¿Realmente qué son esos camiones? Bien, existe dentro de la estrategia 2 formatos de colectar sangre. Uno es el extramural, la colecta extramural, la colecta fuera del Hemocentro. Ahí es que intervienen 2 camiones colectores que tenemos, compuestos por 4 sillones, climatización, la sangre es importante tenerla climatizada, tenemos dispositivos para nosotros hacer
La entrevista, hay una doctora o un doctor dentro del camión, hace una entrevista. Si usted pasó la entrevista, va a un sillón, se le saca sangre, sangría menor, eso va a un equipo que tenemos dentro del camión y entonces ahí nosotros hacemos el hemograma. Si es una mujer que va a donar, debe tener 12.5 gramos por decilitro de hemoglobina. Si es un hombre, debe tener más de 13.5 gramos por decilitro. Si cruzó ese número, ese numeral, va a acostarse en la camilla, en una posición especial, porque debemos de cuidar la volemia del paciente, la oxigenación cerebral para que no se maree. Entonces, colocamos, después que esté conectado, la bolsa en un equipo digital. Tú le calculas 450 cc y inmediatamente va cayendo la sangre en la bolsa y se va moviendo para que quepa correctamente, te va dando de manera digital el número que va colectando en cc hasta completarse. Luego de eso se le da un juguito o una galletita o una botellita de agua para mantener la volemia y ahí ya se sienta un par de minutos y se acabó el proceso. ¿Qué duración tiene? Entre 7 minutos y 12 minutos. La otra colecta, bueno, esos camiones han ido, la Pucamaima es otra de las universidades, la UNIBE también, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las iglesias. Ya ustedes ven que está creciendo la conciencia del donante. Está creciendo tanto, atención, la Universidad Autónoma de Santo Domingo va a aperturar, ya tiene el local, lo que es la unidad fija de donantes de sangre dentro de la universidad. Todos los días se va a colectar, cuando tengan una proporción de colecta, nos llaman, ¿verdad? Nosotros vamos, la buscamos y la procesamos. Entonces, eso en la continuidad del tiempo. Ayer acabamos de firmar. Por cierto, sí, vi que ustedes hicieron una firma. Hicimos una firma muy importante con el Tribunal Constitucional. El ministro Daniel Rivera, junto con el Ejecutivo, ¿verdad? El magistrado. El magistrado. Por cierto, algo interesante, ayer alguien me dijo, doctor Sin, usted es el magistrado de la sangre, no entendí realmente. Pero como estaba en ese ambiente, ¿verdad? Entonces estuvimos ahí. ¿Y cuál es la base fundamental de ese acuerdo? Promover la donación de sangre e ir allá también para hacer colectas regulares. De manera que eso es sumamente importante y eso lo tenemos que diseminar en el país completo. ¿Con qué yo pienso que debemos avanzar? Hay aprobado 3 hospitales traumatológicos, uno en el norte, nuevos, uno en el este y uno en el sur. Todo lo que es trauma es sinónimo de sangre. Sí. De sangre porque la piel del paciente y de sangre la persona, porque hay que transfundirlo. Entonces debemos de tener también bancos de sangre fornidos que den respuesta a esa situación. Ustedes verán, miren, así como yo he dicho que el déficit ha bajado de 54 a 46, nosotros estamos avanzando. Nosotros toda la semana, de carácter obligatorio, hay una meta presidenciales. A través de planificación del Hemocentro, lo enviamos a planificación del Ministerio de Salud y en Presidencia de la República toda la semana se recibe lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Yo digo, no es porque sea amigo mío nada más, sino porque siempre he creído que hay que tener calidades para estar en las funciones públicas. Calidades mínimas o máximas, depende, porque también hay habilidades, también hay espíritu de servicio. Todo eso lo reúne el doctor Sin. Es hematólogo. O sea, él sabe de sangre. Vamos a decirlo así. Número 2, es gremialista. Ha sido toda su vida gremialista. Él tiene sensibilidad. Y número 3, su carrera profesional es maestro de la medicina. Su carrera profesional, ¿qué genera? Respeto entre sus superiores en el gobierno. No es cualquier cosa, no lo van a politizar. Dile a él que haga tal cosa. No, saben que están hablando con un profesional de una carrera dilatada, de una actividad social, política, de toda naturaleza, relacionada con el servicio. Por eso yo digo que lo que yo quisiera es ver el Hemocentro como el centro de verdad del rector. Yo no me opongo a la iniciativa privada ni aún con la sangre. A mí no me gusta, pero ni aún con la sangre. No me gusta.
pero no es que me pongo porque la necesidad lo hizo. Ahora, usted no me ha dicho, y quisiera censurarlo por eso, ¿quién garantiza la calidad de la sangre bajo la iniciativa privada? Sí, no, privada no, de todos los sectores. Tenemos, y es verdad, ahí me quedé, hubo un pequeño ahí lapsus, digamos, hay dos, lo que es el mecanismo regulador, te estás refiriendo a eso, y la habilitación. El Ministerio de Salud Pública, en el Viceministerio de Garantía de la Calidad, tiene una dirección que se llama la Dirección Nacional de Bancos de Sangre. Es quien regula todos los bancos de sangre. Cuando hablamos de regulación, hablamos de que debe de cumplir con los requisitos planteados para tener la garantía de la calidad. Y el otro es la habilitación. Primero, habilitarte para poder operar. Y segundo, que esa habilitación en el tiempo sea sostenida. Entonces, habilitación también se encuentra en la garantía de la calidad como viceministro. Entonces, habilitación también tiene que visitar los bancos cada cierto tiempo, lo evalúa. Chequear ahí. Chequear cuáles son las pruebas, qué tú estás haciendo, cuál es la calidad. Entonces, eso es lo que garantiza real y efectivamente la calidad de los servicios de sangre aquí en la República Dominicana. Doctor, este ha sido un aporte que usted y yo hemos hecho al país, tratando de que cosas como esa, usted no se imagina lo que significa en la vida de una persona, un niño, un adolescente, incluso un envejeciente, que diga, la transfusión de sangre temprana, oportuna, salvó la vida de mi mamá, por ejemplo, que estaba en la plaza de salud, que estaba en tal sitio. Entonces yo creo que nosotros con esta entrevista hemos hecho un gran aporte a eso. Cada vez que salvemos una vida, yo me voy a sentir muy gozoso con usted. Sí, y es importante dos cosas. La primera es saber que con una donación de sangre que usted haga, se salvan 3 vidas. Y además, no olvide, en términos de éxito, debemos cultivar lo siguiente: desafíos que hay que afrontar, amor que hay que compartir y sueños que haremos realidad. Muy bien, muchas gracias al doctor Pedro Sin, apreciado amigo. Yo me siento muy honrado de ser su amigo. Y gracias, y le deseo que siga trabajando bien, que ojalá en su rectoría el Hemocentro Nacional se convierta en el verdadero rector de todo lo relacionado con la sangre, como lo está haciendo ahora. Tengo plena confianza en él y yo sé que va a tener rotundo éxito. Y gracias. Usted sabe. A ustedes, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de A Rajatabla. Vamos a retornar con la gracia de Dios la próxima semana y la anuencia de ustedes. Hasta entonces.